ya allí. Bienvenidos a Testimonios que Inspiran. Hoy tengo el privilegio junto a ti de poder escuchar un testimonio de un varón valiente y esforzado que nos viene a compartir cómo ha sido este proceso de liberación gracias a nuestro amado Jesucristo. Libertados por Jesús, a hoy titulado Jesús Carrera, quien se conecta desde Estados Unidos, Texas, para inspirarnos si hoy tú estás pasando por un proceso a ver las bendiciones, los planes de bien y no de mal que el Señor tiene a través de su Hijo amado Jesús como nuestro Señor y Salvador. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. Oramos que sea Dios hablando a través de tu vida. Sí. Gracias. Bueno, quiero iniciar dándole gracias al Señor por darme esta oportunidad de manifestar todo lo hermoso que ha hecho en mi vida, que a través de un proceso que yo en su momento no lograba entender, pues hoy me doy cuenta que todas las cosas de Dios obran para bien, porque ha venido a transformarme en un momento en que yo no me daba cuenta ni siquiera en la forma como yo había sido educado, formado, criado, y que son repercusiones que me traían a mi vida y que yo no me daba cuenta. Bueno, primero que nada debo decirle que yo vengo de una familia, mi padre es hijo, su madre murió cuando él tenía 1 año y fue una vida en la cual él pues tuvo que ser criado por varias personas que al final eran familiares, tías, esposas o mujeres de su padre. Y mi madre viene de un matrimonio donde su papá abandona a mi abuelita con 4 hijos y ellos quedan al cuidado ella queda al cuidado con sus hijos de sus hermanos. Entonces, como ven, pues una historia familiar de una familia disfuncionales y que pues en esa unión de mi padre con mi madre somos 3 hermanos. Y pues el comienzo de nuestra vida, pues cuando estábamos pequeños la veíamos como una vida muy, muy sana, muy buena. Mi padre, un señor muy trabajador, muy educado, muy respetuoso. Mi madre educadora. Y pues nos mantuvo como una meta siempre que debíamos estar siempre preocupados por la educación. Y nos acostumbramos a vivir en una casa donde los valores se fundamentaban en relación a la educación y a los bienes. Entonces, fuimos creciendo en un ambiente donde mis padres pues estaban mucho tiempo trabajando y quedamos al cuidado de nuestra abuela y recibíamos ese cariño, ese amor que quizás esperábamos también de nuestra mamá, y no que ella no nos lo daba, sino que estaban ocupados, trabajando siempre, y eso nos hacía muchas veces anhelar el cariño de nuestros padres, pero ellos siempre, como muchos pasa hoy día, pues llegamos cansados y no prestamos atención a nuestros hijos. Y pues de allí nos enseñaron a ser muy independientes, que las cosas de mi hermano y mía eran, lo mío era mío, lo de él era de él, lo cual nos fue creando un patrón de que las cosas, como cierto egoísmo, compartíamos muy poco nuestras cosas, o sea, fuimos creciendo en ese tipo de ambiente. Bueno, ocurre pues que cuando yo termino mi educación de bachillerato, a los 15 años, pues me envían fuera del país a estudiar medicina, y yo ya me encuentro en un mundo prácticamente entre los 15 y los 16 años en una universidad estudiando fuera de mi país. Y pues gracias que a todos esos principios y valores que ellos me inculcaron, nunca me desvié de mi propósito, a lo cual fui. Pero sí, en mi familia ya desde tiempos tiempos atrás, ya ellos empezaban a tener ciertos problemas de pareja que yo no entendía qué estaba pasando, pero sí yo veía que mi papá había tiempo que no estaba en casa. Y cuando yo le preguntaba a mi madre dónde estaba mi papá, ella quizás para proteger nuestros corazones nos decía que estaba trabajando, que estaba haciendo cursos, y pues ahí nos quedamos tranquilos. Pero llegó un momento que yo empecé a como a darme cuenta que me hacía falta mi papá, y empezó a cambiar mi carácter,
comencé a poner muy rebelde, no quería estudiar y empecé a sentir esa falta de cariño a mi papá allí y no me daban una explicación clara y me puse muy rebelde. Entonces mis familiares decidieron, yo recuerdo que mi papá vino en esa oportunidad porque mi mamá trató en un momento de castigarme y yo me molesté y tiré una cosa que estaba como un jarrón así en el piso y ya vieron como que no me podía controlar, entonces deciden enviarme a casa de un familiar de mi mamá, que supuestamente era una señora con un carácter muy severo, pues, y eso fue una cuestión que me traumatizó a mí mucho, porque ahí me castigaban, me pegaban y me tenían como encerrado, porque yo nada más podía ver a mis padres los fines de semana. Y entonces era como cuando tú dejabas a un niño, o sea, te lo tienes encerrado y cuando le daban esa libertad, yo salía corriendo a casa de mi familia. Y contrariamente a lo que ellos pensaban, que eso me iba a corregir, a, a ser mejor estudiante y todo, yo me puse más rebelde. Finalmente, pues ese año ellos deciden otra vez traerme a la casa, solamente puse un año allí, pero ya estaba muy marcado por esos traumas que recibí ahí en esos hogares. Sin embargo, yo nunca guardé rencor con esa señora ni con la familia, pues ya después de adulto yo la perdoné, nunca toqué ese tema con ella y la visitaba y nunca fui una persona así que está guardando rencor contra ella. Bueno, luego me fui a estudiar y en ese tiempo pues pasé mi tiempo allí estudiando, lo hice todo bien, terminé, tuve que regresar a mi país, a Venezuela. Y, perdón, antes de ir a Venezuela hubo una crisis económica allá y no se podía pagar la universidad y yo tuve que emigrar a Estados Unidos, tuve como 6 meses. Pero en ese momento que yo emigro, yo me mantenía en contacto con mi mamá y ya mi padre, en todo ese tiempo que yo estuve estudiando, hubo una separación de ellos, un divorcio. Y cuando yo estaba en Estados Unidos, mi mamá me informa que mi papá se va a casar nuevamente. Y eso me trajo otra vez un dolor profundo en mi corazón. Y yo dije, bueno, yo tengo que ir a regresarme, aborté todos mis planes y voy a regresarme para estar con mi mamá, a darle apoyo. Mi mamá se había quedado con mis 2 hermanos solos allí. Después que vivíamos en una casa buena, pasaron a una casa más pequeña y todo estaba como retrocediendo. Y bueno, yo fui a darle apoyo y empecé a trabajar y nos quedamos un tiempo allí. Pues mi papá se casó, tuvo un hijo con esa persona. Ese matrimonio no duró mucho, no sé qué tiempo exactamente, pero no fue un matrimonio que duró mucho. Mi papá después que seguimos allí, nos graduamos todos, mis 2 hermanos y yo nos graduamos, nos hicimos profesionales todos como mi mamá había pensado, todo eso. Y luego en esa graduación, mi papá cuando va a mi grado, él siempre había querido estudiar Derecho. Entonces en esa universidad había personas muy mayores graduándose de abogado y él dice, bueno, yo me voy a poner a estudiar. Y yo pues después empecé a ayudarlo y él decidió ponerse a estudiar. En ese tiempo pues él aún seguía divorciado de mi mamá y luego se va a estudiar y en ese tiempo duró unos 6 años en la universidad y regresa a la ciudad donde nosotros vivíamos y estando allí vuelve a tener como una pareja y finalmente mi papá tuvo que salir de allí y pasaron alrededor de unos 15 años después de todo eso y mi papá regresó a la casa con mi mamá. Ya son personas mayores, mi mamá tiene 86 años, mi papá 79 y yo creo que mi papá tiene aproximadamente unos 15 o 16 años que regresó a la casa con mi mamá. Pues todas estas cosas fueron llevando mi vida por todas esas situaciones. Yo soy el hijo mayor de ese matrimonio y siempre muchas de esas cargas, yo emocionalmente yo las soportaba y allí. Nosotros los hermanos nos separamos por cuestiones de estudio y mantuvimos siempre una relación que nos veíamos solamente en vacaciones. Y bueno, luego yo empiezo con mi vida de trabajo, dedicado a trabajar.
me involucro en cuestiones de negocios agropecuarios porque mi hermano había decidido estudiar veterinaria y yo para ayudarlo me meto en eso y finalmente termino involucrado en todo ese tipo de negocios y me dedico a mi carrera y mis negocios. Y en esa parte yo fui una persona muy exitosa allá en mi país, tanto con mi carrera como mi actividad agropecuaria, crecí profundamente. Bueno, luego yo, en esa situación yo me había ido a hacer posgrado, una especialización. Cuando regreso yo conozco a mi esposa, una muchacha bastante joven, y yo pues vengo, realmente tú venías saliendo de una situación difícil, de una primera relación, pero ya allí ya yo me había separado y luego entro en un noviazgo con ella, fue todo muy bonito, pues decidimos llevar las cosas bien y luego nos casamos y tuvimos nuestros hijos. Yo vivíamos en un lugar primero rentándolo y desde ese momento yo tenía mucho compromiso profesional y yo de verdad que empecé a descuidar mi situación desde etapa muy temprana de haberme casado con ella, porque yo tenía mucho compromiso profesional y no me daba cuenta que yo estaba descuidando a mi familia. Y así pues fuimos llevando la relación donde empezó yo a dejarla mucho tiempo sola. Ella muchas veces se quedaba, estando embarazada, se quedaba sola. Yo por mis compromisos profesionales a veces no podía atenderla y llegaba tarde, empezaba toda esa cuestión y así fuimos llevando la vida durante mucho tiempo. Y luego nacieron nuestros siguientes 2 hijos. Un detalle que cuando ella sale embarazada de nuestra primera hija, yo siempre la acompañé a hacerse el estudio y eso. Y en ese momento, pues, yo tenía la ilusión, por ejemplo, se me había metido como la ilusión de que yo quería tener un varón, pero yo la acompañé y cuando le hacen el ultrasonido, que el médico dice una hembra, pero yo no fue que no fue un rechazo, sino que sentí como que, oye, yo quería un varón, pero bueno, eso no, realmente no pasó nada en el momento, pero después ella me dice que sí, yo tenía como cierta situación en la cual yo no como que no quería abrazar a mi hija, tal, pero yo traté siempre de llevar la relación con ella de una manera muy tranquila y cuando nacen los otros 2 niños, que son varones, yo no notaba eso, de verdad, pero mi esposa dice que yo no tenía como ese apego hacia mi hija. Sin embargo, yo traté siempre de que esas cosas no nos afectaran, pues sin embargo, yo no veía realmente que la estaba afectando a ella. Bueno, resulta que se presenta luego que me involucro más en actividades de mi trabajo y empiezo a crecer más desde el punto de vista de los negocios agropecuarios y empiezo a dedicar mucho tiempo a eso. Y cuando mi esposa me hacía algún comentario o algo, yo, como ella siempre me decía, tú me oías, mas no me escuchabas. O sea, muchas veces le pedía opinión de algo y finalmente yo terminaba decidiendo y siempre estaba como con esa altivez, esa cuestión de quizás no darle participación a ella en las decisiones. O sea, realmente me comportaba como una persona muy dura, muy soberbio. No, muchas veces no le daba participación a las opiniones y me convertí en una persona que empezó a descuidar a mi familia. Mi esposa iba a los cumpleaños sin mí. Cuando le preguntaban a tu esposo, bueno, siempre estaba trabajando en alguna actividad. Y esas cosas fueron haciendo en ella una persona que fue aguantando todo ese dolor porque ella nunca me peleaba y nunca dejó de atenderme con mis cosas, mi ropa, todo, mi comida. Ella se graduó también y realmente tuvimos los 2 niños, los 2 primeros niños muy seguiditos y yo no quise que ella trabajara porque yo decía, va a dejar a los niños solos y tal, y entonces ella se dedicó a cuidar sus niños, nuestros niños.
Bueno, resulta que yo era una persona que llegaba a mi casa y prácticamente no me relacionaba con los vecinos, con nadie, sino llegaba a mi casa y me metía allí, me ponía a hablar con ellos, a veces me acostaba. Y esa comunicación que debería tener un matrimonio siempre para contarse las cosas día a día, a veces yo no estaba ocurriendo. Y la relación fue pasando por situaciones así. Hubo un momento que ella sintió que sí me dijo, mira Jesús, yo veo que esto no está bien, vamos a buscar un psicólogo. Y yo siempre con mi altivez y mi prepotencia, le dije, pero ¿qué no pueden ayudar a un psicólogo a nosotros? Vamos a resolver nuestro problema nosotros solos. Y bueno, nunca quise ir a buscar ayuda ni de un profesional ni nada, ni tampoco nunca nadie me había presentado a Cristo como una opción para mi vida. Nunca nadie se me acercó. Yo no leía la Biblia, no sabía nada de la Biblia. Mi mundo era mi trabajo y mi profesión. Inclusive yo hoy me doy cuenta que nunca tuve un orden en la familia porque ni Dios estaba en primer lugar, ni mi esposa, ni nadie. O sea, todo era lo que yo quería hacer con mi vida. O sea, todo era un egocentrismo, una egolatría, desarrollarme yo. De verdad me comportaba como una persona muy egoísta. Y todas esas cosas fueron trayendo mucha dolor a ella, que la gran mayoría de las veces aguantaba sin decir nada. Siempre estaba callada, yo la notaba, yo pensaba que todo estaba bien, yo decía, bueno, mi esposa es tranquila, siempre ha seguido su carácter como ella es, y muy tranquila. Nunca teníamos discusiones en la casa, siempre cuando había un llamado de atención nunca nos ofendíamos con palabras obscenas ni nada. O sea, yo decía, bueno, mi matrimonio está bien, mientras yo tenga en mi casa dotado todo eso de alimentos, todo está bien. Y bueno, y así yo pensaba que las cosas estaban funcionando adecuadamente. Sin embargo, hoy sé que esa es una de las puertas que uno abre para que el matrimonio empiece a deteriorarse y darle cabida a situaciones que terminan rompiendo lo que Dios unió. Luego, en esa oportunidad, cuando ella me dijo de buscar ayuda, yo no quise. Y yo creo que ella en ese momento empezó a buscar ayuda espiritual con algunas personas que eran cristianas. Y yo empecé a ver que una de esas señoras llegaban a la casa y yo de verdad nunca las traté mal, pero sí ellas veían que la expresión en mi cara hacía ver que yo no me sentía bien que ellas estuvieran allí, y esa persona yo la rechazaba. Yo decía, yo no quiero ver esas personas evangélicas aquí. Así hablaba yo. Y entonces, después tuve la oportunidad de comunicarme con algunas de ellas y ellas me decían, Jesús, cuando tu esposa iba a nuestra casa era orar por ti. Ella decía que Dios te cambiara tu carácter, que Dios pudiera hacerte que tú fueras una persona más tranquila, menos enojado con las cosas. Y bueno, y ella siempre pedía como que tú cambiaras. Y pasó pues que en Venezuela vino una gran crisis, que no se encontraba alimentos y todo, entonces teníamos que hacer, ella tenía que hacer, porque yo dije, yo no me voy a involucrar en eso, entonces ella tenía que hacer unas largas filas para conseguir alimentos, y yo la iba a llevar a ese lugar, pero iba mal, de mal humor, porque yo no quería que ella estuviera allí haciendo esas colas, porque no se conseguían alimentos. Y bueno, muchas veces también yo después me di cuenta que yo, como pasaba mucho tiempo fuera, el tiempo que yo pasaba en la casa no quería que ella lo compartiera con alguien más, sino conmigo ahí en la casa, y eso empezó a traer también ciertas cosas que yo pude darme cuenta que después no fueron buenas, que era que ella no compartía el tiempo con su familia que debía, porque todo el tiempo estaba con nosotros ahí en la casa. Y esa parte hizo que también quizás en algún momento ella pensaría que yo quería separarla de su familia. Y de hecho muchas veces lo sintió así porque ella me lo manifestó, y
Y ella dice que yo cambié mucho con su familia después que nos casamos, pues. Y yo pude ver que no quería yo muchas veces compartir allí con ellos porque estaba como esas personas que no se sentían bien en los ambientes de fiesta, porque en mi casa nunca celebraban un diciembre. Mi esposa disfrutaba mucho el mes de diciembre y para mí es un mes así como triste, porque en mi casa nunca se celebró y mi padre cumplía años el 24 de diciembre, entonces nadie iba para su fiesta, nunca se hacía fiesta en la casa de nada. Y nos acostumbramos a ser una familia así que celebraba poco. Y yo eso lo veía como que no era algo relevante, pues. Y por eso quizás no tomaba en cuenta compartir los cumpleaños a donde nos invitaban o algo. Yo me excusaba siempre en estar trabajando, en estar dedicándome a las cosas que yo hacía. Y eso me hizo pues distraer mi tiempo en todas esas actividades, o mi trabajo, o de repente andar con amistades. Y bueno, toda esa situación difícil, llegó un momento en que nuestro hijo se enfermó, el pequeño, el último, y no había medicamentos en la clínica y ese niño casi fallece por falta de medicamentos allí. Y yo cuando pasó eso, yo dije, no, ya no podemos seguir aquí, tenemos que irnos. Porque a pesar de que podamos tener muchas veces la posibilidad de comprar algún medicamento, no había los medicamentos. Entonces yo siempre tuve temor de que nos pasara algo. Era una persona que me formé en mi familia siempre con temores y siempre tenía esa situación de que mi familia le pudiera pasar algo en un país que cada vez se convertía más violento. Y bueno, decidimos allí venirnos acá a Estados Unidos y allí ella quería irse a un lugar donde estaban estas señoras cristianas y ahí yo, que no la escuché tampoco, yo dije, me opuse a eso. Total que fuimos buscando otros lugares y finalmente llegamos aquí a Texas. Pues cuando entramos, buscamos un lugar donde nos dieron alojamiento en un familiar mío por 2 semanas y de ahí buscamos un lugar para vivir. Y era una etapa muy dura porque ella tuvo que quedarse acá trabajando. Y entonces yo, una vez que la dejo aquí, yo le dije, bueno, yo voy a Venezuela, vendo las cosas y en 3 meses me regreso. Resulta que esa etapa que yo viajé allá, no se dieron las cosas como yo pensaba, no se pudo vender nada, todo empezó a ir mal. En un lugar me quemaron la camioneta, después se empezó a perder animales, todo se fue deteriorando, que se vino todo abajo. Empezamos a perder propiedades, a perder todas las cosas que teníamos y finalmente yo ya después de un año empiezo a ver que ella tuvo que quedarse aquí y trabajaba mucho, dejaba a nuestros niños para poder trabajar y todo, porque yo no podía enviarles los recursos desde allá, todo se puso muy difícil, se fue obstaculizando todo y yo finalmente decido regresarme y antes de mi regreso yo empecé a notarla a ella como que un poco así, que ya no me estaba atendiendo las llamadas y yo dije que algo está pasando, ¿qué pasará? Y bueno, decido venirme. Y cuando vengo, ella ya me había dicho que quería parar la relación, que no quería continuar, que yo podía venir a ver a mis hijos y ya, pero yo cuando regreso, pues llegué al apartamento y fue un tiempo muy duro porque yo en ese tiempo, ya cuando ella me había dicho esas cosas, ese fue el momento en que el Señor llegó a mi corazón, porque yo nunca había leído la Biblia y cuando ella me dijo esa situación, yo estaba en un lugar en casa de una hermana y estaba allí, me desperté y de golpe empecé a revisar mensajes cristianos y empecé a leer la Biblia a partir de ese momento
y empecé a encontrar, porque me puse muy ansioso, no podía creer lo que estaba pasando. Y pues pasó aproximadamente 2 meses para yo poderme venir, y finalmente cuando vine tuve que pasar una travesía a través de Colombia. Fue muy duro venir acá. Y pues finalmente cuando llego empiezo una etapa de desesperación. Cuando yo hablo con ella que ¿qué es lo que está pasando? Me dijo, no, Jesús, ya yo no puedo continuar contigo, y yo entro en una profunda depresión. Tan profunda que ese mismo día que yo salí, yo sentí que mi vida se acabó. Y salí a la calle y mi pensamiento era, me voy a lanzar a un vehículo. Y ya, y esto se acabó aquí. Y cuando salí a la calle, algo me detuvo, me dijo como que no lo hagas, no lo hagas. Y empecé y me devolví, caminé y regresé al apartamento. Ahí me quedé sentado en un mueble, pasé toda la noche sin dormir. Y de ahí empezó una etapa muy dura, muy dura. Yo me concentré en ponerme a leer la Biblia, sin yo tener, nadie me explicaba nada. Yo simplemente me puse a leer y a leer y a leer. Pasaba hasta 15, 14 horas leyendo, y después entró un pensamiento en mí cuando yo veía que yo en mi propia fuerza no podía lograr nada. Empezó un pensamiento de decir, bueno, yo voy a dejarme morir por inanición, no voy a comer. Y dejé de comer, no me daba hambre. Aunque quisiera comer, no podía, no me daba hambre, solamente me alimentaba con líquido, y perdí aproximadamente 30 kilogramos. Y yo dije, bueno, esa es una forma de que yo voy a también a terminar con esto. Después ella me veía allí y ella pasaba siempre el día trabajando. Cuando llegaba me encontraba en el mismo lugar, en la misma posición, leyendo la Biblia, y todo el tiempo estuve así. Y hubo un momento que ella misma me exhortó a que saliera a trabajar, que fuera a buscar trabajo. Yo no quería ir, hasta que después empecé a trabajar en cuestiones de restaurantes y todo. Y eso, fui un poquito distrayéndome con eso, pero no tenía paz. Y cuando yo había llegado aquí, nosotros nos dirigimos por recomendación de ella a una iglesia católica. Nos hicieron una entrevista y pues nos preguntaron que si querían restaurar matrimonio. Ella dijo que no, y el señor que estaba allí, que era un cura, que era psicólogo, dijo, bueno, esto no tiene posibilidad de nada, y si uno de los dos no quiere, pues mejor que usted tiene que irse de su casa, me dijo. Y yo no quería irme. Yo pasé un año allí luchando mi fuerza, tratando de hacer las cosas bien, de empezar a hacer lo que no había sido antes, a tratar de recuperar la comunicación con mis hijos, porque mis 2 hijos mayores, ellos estaban así como que no querían acercarse a mí, y solamente se me acercaba el niño pequeño, y yo con él era que pasaba más tiempo. Lo enseñé ahí a orar, empezamos a orar y a él acompañarme allí, pues a veces se quedaba durmiendo conmigo en un sofá. Y pues yo empecé a tener un poquito más de tranquilidad cuando empecé a leer la Biblia, y luego visité una iglesia, y después de allí tuve un tiempo y luego fui a otra iglesia. Lo cierto es que cuando yo salía a trabajar, entonces me quedaba a veces en lugares esperando que saliera algún trabajo, porque empecé a trabajar como de delivery. Y cuando estaba yo allí, yo a veces se me pasaban horas, y empecé a entrar por el teléfono a revisar cosas de restauración, y ahí es donde empiezo a ver videos de Inspira. Entonces yo salía a trabajar y me quedaba horas y horas debajo de algún árbol por allí, viendo videos de Inspira, y los volví a repetir, veía testimonios, y yo decía, bueno, Señor, pero hay esperanza porque tú has restaurado muchas familias. Y pues eso me empezó a dar un poquito más de tranquilidad, y empecé a nutrirme de la palabra. Y uno de mis primeros versículos que yo empecé a tomar y a internalizar fue en Mateo 6:33, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Bueno, y yo empecé a
nutrirme la palabra, empezaba a escribir todo y a grabar, a escribir los versículos que me tocaban mi corazón. Empecé a hacer papelito y lo ponía en la pared. Yo decía, Señor, yo voy a creer en todas estas promesas que tú me estás dando. Y ahí llegué a un versículo que se llama, que está en Mateo 19:6, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y cuando yo oraba con mi hijito, este era uno de los versículos que yo siempre nombraba, y cuando yo lo ponía a él, decía, ora tú, entonces él repetía ese versículo. Y siempre, yo lo tengo grabado por allí en un lugar donde yo le dije, ponte a orar, y entonces mencionaba siempre él ese versículo. Yo visitaba una pareja de hermanos que tienen 40 años de casado, y yo me sentía mucha paz a ellos viéndolos cómo oraban, y hasta el día de hoy esas personas tienen más de 2 años y pico, casi 3 años orando por nosotros. Y cuando llegué a esa casa, yo sentía una paz, y allí el Señor me dio este versículo que dice, Jesús, mira, yo tengo un versículo que siempre lo leo y Dios me da mucho poder con eso, y yo quiero dártelo a ti. Y está en Jeremías 33:3, dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo, pues, cada vez que alguien me daba un versículo, yo veía algo en la Biblia, lo iba anotando y aferrándome a todas esas palabras que Dios tenía allí. Y no fue sino hasta después de un año, llegó la pandemia, todo eso, y mi esposa decide mudarse a otro lugar, y yo me quedo allí en ese apartamento 1 mes y medio más, que ya estaba pago, y ella se va a otro lugar con nuestros 3 hijos. Eso para mí fue muy duro. Sin embargo, pues yo me quedé allí, y finalmente yo no sabía dónde yo iba a vivir, porque no tenía ni dinero ni nada, no tenía idea de dónde yo podía parar después de eso. Y había que entregar el apartamento en 1 mes y medio. Bueno, cuando faltaba una semana, yo asisto a una iglesia, me dicen que tengo que ir a participar en la iglesia en algo que yo nunca había hecho, sí, es una cosa que llaman la pesca, que es como ver las personas nuevas que llegan, total, que yo no quería ir a eso, yo nunca había hecho eso y no quería ir, pero algo me llevó, y bueno, participé en eso. Allí, cuando mandaron a levantar a las manos a las personas que llegaron por primera vez, estaban 2 señoras mayores, como de 70 años, estaban allí solitas, y cuando una de ellas levantó la mano, yo después me acerqué a ellas al final, le entregué un papel, y ellas las pasé para que oraran por el pastor, iba a orar por ellas. Total que después yo la traigo, y la señora comienza a hablar conmigo, me dice que de dónde yo soy y tal, y ella me dice que la habían operado, y por ahí por ese tema empezamos a hablar. Inmediatamente ella me dice, ¿y usted está solo? ¿Dónde está su familia? Yo le digo, no, sí, mi esposa está aquí, pero yo estoy solo. Entonces me dice, ¿y dónde estás trabajando? Entonces le digo, bueno, ahorita no tengo un trabajo así estable. La señora me dice, bueno, yo voy a hablar con una amiga que es doctora y tal. Y, y como a los 2 días me llamó, y me consiguió el trabajo. Y además ella me dijo que ella tenía una casa donde vivía un hermano de ella, y ahí me fue a vivir. Ese fue un tiempo donde yo lo pasé. Cuando yo llegué a esa casa encontré mucha paz allí, porque estaba el Señor y yo nada más. Y casi no nos veíamos, él trabajando y todo, y yo tenía mucho tiempo para orar, para leer mi Biblia, para estar tranquilo. Empecé a trabajar en esa clínica, y después regresaba a la casa, y allí fue que empezamos yo empecé a tener conexiones con el grupo Inspira de varones, ahí fue que se fundó el grupo, se inició por primera vez el grupo, y yo creo que nos reunimos como 7 personas al comienzo. Entonces, bueno, yo empecé todo, nos reuníamos cuando Daniel en ese tiempo se reunía frecuentemente con nosotros, nos empezó a dar instrucciones, y pues empezamos ahí a recibir de la palabra y todo eso. Y ahí vino un versículo también a mi vida que dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Y yo estaba, Señor, yo voy a seguir confiando en ti, yo voy a seguir creyendo en tu palabra. Y muchas veces también uno empieza, y hay momentos en que ve que las cosas no cambian, como que se pone peor,
y encuentras esos caminos donde tú empiezas como a decir, este versículo está bueno para mi esposa, porque mira cómo dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Señor, pero tú tienes que sacarla de allí, porque ella está, no quiere buscar tus caminos ni nada. Entonces, yo tuve mucho tiempo así como buscando justificar esas cosas, hasta que finalmente en estos mismos grupos, yo también me uní al grupo de Dos Mejor que Uno para hacer cursos de sanidad de corazón, y con Inspira también hicimos los cursos de sanidad. Y ahí yo empecé a sanar mucho mi corazón. Yo a veces me sentía confundido porque yo decía, Señor, yo tengo que pedir perdón, pero a la vez tengo que perdonar, porque tengo que perdonarme a mí, perdonar a mis padres, perdonar a todas las personas e ir entendiendo que Cristo me iba a libertar de todo eso, porque yo no me sentía condenado de todas esas cosas que habían pasado. Sí llegó a mí ese momento también, esos versículos que dice que mi pueblo parece por falta de conocimiento, y en verdad yo no tenía ni idea cómo se llevaba un matrimonio, cómo un hombre debería tratar a su esposa, ni a sus hijos, ni cómo la esposa, nada. En mi casa nunca se leía la Biblia, nunca hacíamos altar familiar, nada, totalmente apartado de la cosa de Dios, porque nuestro Dios era el trabajo y el dinero. Y después pude conocer que una de las cosas que yo tenía era muy mala. Y lo dice la palabra cuando habla, que dice que el orgullo y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y de verdad que cuando uno analiza este versículo bíblico se da cuenta que muchas veces, muchas situaciones del matrimonio se presentan conflictos por las cosas que nos suministramos, o nos volvemos egoístas con lo que nosotros creemos que es de uno. Y pues esas cosas, empecé a darme cuenta que la Biblia es la única verdad, es el lugar donde tú vas a encontrar paz a tu corazón, donde tú vas a encontrar libertad, donde vas a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que yo me veo que de un momento en que yo pensé que no iba a salir nunca de ese pozo cenagoso, de ahí Dios me sacó. Y entonces pues me fue moviendo de lugar en lugar, me fue llevando a otras clínicas, me fui cambiando, se me presentaban otras oportunidades. Y llegó un momento en que yo estaba trabajando y dedicándome a estar siempre hasta el día de hoy. Me pasó muchas horas del tiempo leyendo la palabra, escuchando prédicas, siempre en los grupos de reunión con los hermanos que están pasando procesos similares. Y hoy me lleno mucho de gozo porque veo que cuando una persona entra nueva en el proceso, con esa desesperación, yo siento un fuego dentro de mí que me dice, tienes que hablarle a esa persona, ayúdalo, dile que se calme, empieza a darle palabras. Y así estoy. Y también lo hago mucho en mi trabajo. Llega mucha gente con problemas, desesperados con problemas, y cuando me doy cuenta tienen problemas del alma, están heridos, tienen situaciones que les causan repercusiones en su salud, y yo siempre cargo la Biblia, le regalo Biblia, le leo versículos, cargo la Biblia en todas partes, y siempre estoy tratando de que conozcan a ese Dios que a través de este proceso, que yo entendía que en un comienzo era para muerte, es para vida. Y finalmente fui afianzando mi fe en todo esto. Luego en la iglesia última que yo estaba me bauticé, entendí lo que es pasar de muerte a vida, y siempre considero que cuando Cristo, yo debo manifestarle que cuando yo empecé a la Biblia, no sé qué pasaba, pero yo tenía una resistencia enorme a leer los evangelios. Yo leía todo, empecé leyendo el Nuevo Testamento, me paseaba por todo esto y no podía leer los evangelios. Y yo decía, pero ¿qué pasará que yo no quiero como leer esto? O sea, era como que algo me... Y cuando yo empecé a leer los evangelios, esa vida tan preciosa de Jesús, desde su nacimiento, los milagros, todo eso que hacía, y yo empecé a nutrirme tanto que para mí es un deleite de mi corazón leer todas esas palabras que se relacionan con la vida de Jesús.
Y yo recuerdo que en una oportunidad mi hijito pequeño fue a visitarme. Yo lo vine a buscar y ellos fueron a visitarme allá donde yo vivía. Y aquí tengo un papelito que él me escribió. Eso fue para marzo del 2021. Él me puso un papelito que decía: te amo, papá, nunca te olvidaré. Y tenemos que orar cada día y cada noche. Entonces me puso: te amo, Jesús, Abraham. Y a mí me duele mucho todo esto, porque cuando yo me pongo a ver toda esta situación, me veo a mí cuando yo era un niño, y veo a mis niños también pasando por todo este dolor tan grande. Y ver cómo muchas veces eso nos afecta, y yo sé que a ellos también los afecta. Y él siempre él me dice: papá, yo oro todos los días porque yo sé que mi mamá va algún día a cambiar. Después, en una oportunidad, él siempre cuando me ha escrito algo, me puso pues un papelito que dice: te quiero, papá, un día Dios va a ayudarnos. Hay que orar mucho, tenemos que orar mucho, papá, te quiero. Entonces, esas son una de las cosas que a mí me dan fuerza, y yo quiero decirle que mi hijito a los 7 años recibió a Jesucristo, él espontáneamente. Nadie lo presionó, él un día dijo: papá, yo siento algo en mi corazón. Cuando habíamos ido un día a casa de esa familia, de esta pareja que tienen 40 años de casado, él me acompañó una vez allí y estábamos orando, y la señora se dio cuenta que él como que se paralizó, y ella le preguntó qué tenía, y él no habló. Pero cuando íbamos en el carro, yo le pregunto: hijo, ¿qué fue lo que pasó? Que te sentiste así como extraño. Me dijo: papá, yo sentía a Dios. Y ahí yo me empecé a dar cuenta que él estaba recibiendo cosas y con una naturalidad, o sea, y yo le creí todo eso, porque dice que el reino de Dios es un reino que hay que creer como lo cree un niño, ciegamente. Y él luego aceptó a Cristo, él espontáneamente. Entonces, pues yo siempre oraba con ellos, traté de la relación con mis 2 hijos más grandes se fueron mejorando mucho, al punto de que ya esas cuestiones que ellos sentían al comienzo se fueron pasando. Ya yo pude pasar más tiempo con mis 2 hijos grandes, conversando, hablando de sus cosas, sus estudios. Y yo podría decirle hoy que Dios restauró totalmente la comunicación, la relación con mis hijos. Y también la restauró con la familia de mi esposa. Yo, antes de venirme, hablé con ellos, más aún me quedé comunicándome con ellos. Ellos son cristianos y siempre están pendientes, me mandan mensajes que no me desanime, que no tire la toalla, que luche, que no desmaye. Y, y yo sé que dentro de todo el proceso ellos también han orado mucho por su hermana, porque saben que Dios la va a alcanzar en algún momento. En todas estas escrituras yo me aferré mucho a una promesa que está en Proverbios 21:1, que dice, yo decía: como los repartimientos de las aguas está el corazón del rey en la mano de Jehová, a donde él quiera lo inclina. Y así mismo yo decía: Señor, el corazón de mi esposa está en tus manos, y lo sigo diciendo hasta el día de hoy. Tú tienes el control de todo eso, y el corazón de ella está en tus manos, y tú, en tu tiempo, Señor, cuando tú consideres que ya yo estoy preparado para recibir a la niña de tus ojos, a la persona que tú me encomendaste en un momento, a mi esposa, para que yo la tratara como a vaso más frágil. Y no supe. Y no era que no quería, era que no tenía las herramientas, no sabía cómo hacerlo. Vivía en la oscuridad, sumido en cosas materiales, en cosas pecaminosas, y Dios me libertó de ahí. Yo quiero decirle que dentro de todo este proceso, no es que todo ha sido muy fácil, ha sido muy duro, pero yo lo que le puedo decir es que de la mano del Señor es el único que te puede dar paz a tu corazón, porque hay momentos que uno se siente
triste, se siente como que se va a caer, y en algún momento hoy en nuestro grupo yo me siento enormemente complacido del grupo de varones que está en Inspira, porque siempre está en ese grupo muy activo, enviándonos palabras, comunicándonos, fortaleciéndonos en la fe, levantando al que se cae. Y yo siento ahí que hemos hecho una familia. Yo sé que algún día Dios nos va a dar la oportunidad de encontrarnos todos juntos. Y yo tenía una anécdota, porque yo no sé por qué, de hace muchos años, hace quizás 30 años, yo estuve en la ciudad de Miami, y allí yo fui a una finca. Había un señor que tenía un caballo que lo llamaban el 222. Yo no sé por qué a lo largo de mi vida empecé a encontrarme ese número en todas partes. Lo veía en fotos, lo veía en placas, lo veía en casas, en todas partes. Y yo dije, ¿qué será esto? Y después que yo empiezo a vivir todo mi proceso, yo decía, bueno, Señor, ¿será que en febrero del 2022 tú vas a restaurar mi familia? Lo veía en autobús. Algún día lo voy a mostrar gráficamente, porque yo me volví como obsesionado con eso, y donde yo veía el 222, lo veía en placas, lo veía en muchísimos lugares. Y resulta que cuando se llegó el 2 de febrero del 2022, yo dije, Señor, ¿y qué será lo que va a pasar? Y este día se va a acabar. Y ese día ocurrió algo que yo después supe que era. Y ese día, 2 de febrero del 2022, fue el día que Daniel y Beb se comunicaron con nosotros, los varones, para decir que habían decidido en el grupo formar unos grupos donde íbamos a estar 12 personas, que ellos oraron para escoger a esas personas. Y ese día yo sentí que cuando me dijeron que yo iba a formar parte de ese grupo, sentí, Señor, esto era lo que tú habías guardado para nosotros. Y para mí específicamente, ese 222 no era otra cosa que mostrarme el camino que tú me estabas enseñando que yo debía seguir. Porque yo, a raíz de todo esto, yo sé que Dios va a restaurar mi familia. Y sé también que tenemos que pasar por una situación de esta, porque yo siento en mi corazón que Dios nos va a utilizar, y a mí particularmente y a mi familia, para ir por otra persona. El propósito no es un matrimonio, el propósito es más grande, el propósito es ir a rescatar almas para Cristo. Yo he sentido una gran motivación. Usted no se imagina la cantidad de personas que yo, cuando escucho que tienen alguna situación, algún conflicto, les voy, y yo nunca trato en lo posible de no utilizar consejos humanos, sino, y los que me conocen en el grupo sabe que yo muy poco doy un consejo humano, sino que todo lo llevo a la luz de la palabra, porque es allí donde está la verdad y la vida. Y aprendí también a través de la palabra que no nos podemos apartar de Cristo. Dice él en su palabra que yo soy la vid verdadera, y apartado de mí nada podéis hacer. Y eso es algo que yo lo tengo muy profundo en mi corazón. Y sé que confiadamente el único que puede sacarnos de toda esta situación es cuando ponemos la mirada en él. Y a pesar de que en algún momento te puedas sentir de fallecer, levántate nuevamente y ve otra vez a poner la mirada en Jesús, que él nos está esperando siempre. Y muchas veces nosotros queremos caer en condenación, o alguien nos ministra condenación porque las cosas que hemos cometido. Yo quiero decirte que Dios nos perdona todo eso y lo tira al fondo del mar y no se acuerda más. Dios nos dice en su palabra que Él es un Dios fiel, justo, y nos manda a perdonar. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Entonces yo hoy entendí que yo tengo que esperar el proceso para que mi esposa pueda sanar su corazón, y Dios la enseña a perdonar, Cristo la enseña a perdonar, pero ya Él me enseñó también a mí a perdonar. Yo soy una persona que todas las personas que me han hecho daño, inclusive las personas que yo tengo conocimiento que han intentado meterse a destruir nuestra familia y todo, yo oro por ellos. Le pido grandemente a Dios que los saque de ese camino de oscuridad y lo lleve a un camino de salvación.
yo creo que uno del versículo, que es un versículo, yo creo que rema para todo, porque es como cuando nosotros nos damos cuenta que ya en nuestra fuerza no podemos hacer nada, y es cuando tú te rindes a los pies de Dios y te aferras a ese versículo que dice, porque nada es imposible para Dios. Igual que el otro versículo que dice, para Dios no hay nada imposible. Y yo recuerdo mucho el relato de la muerte de Lázaro, cuando Cristo esperó que él muriera. Y cuando llegó allá, que sus hermanas le reclamaban, pero Señor, si hubiera venido, él se hubiera sanado. Y él dice, si crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y yo siempre, ese es un versículo que para mí me dice, ten confianza, espera que esto es mi gloria, no es tu gloria. No somos nosotros que vamos a restaurar nuestra gloria, es con el poder de Dios. No es con nuestra fuerza, no es con un ejército, es con su espíritu. Y yo siento que acá en nuestro grupo hay una gran solidaridad, porque cuando estamos allí vemos cómo nos alegra y vemos cómo Cristo empieza a libertar a las personas, que entramos muchas veces desesperados, que no le damos oportunidad, o que muchas veces creemos que por firmar un papel de divorcio ya Dios terminó el trabajo. No, Dios está trabajando. Él no va a dejar nada a media. Toda su fuerza, todo lo que Él nos ha dicho es cierto, su palabra es fiel y verdadera. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ese trabajo que Dios inició en todos nosotros lo va a concluir. Y yo sé hoy día que, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. No sientas condenación por nada del pasado. Dice Dios en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. Yo tengo un versículo que en una oportunidad que hizo una reunión con nosotros, que agarró al azar. Creo que habíamos justamente 31 personas y ella tenía, o 30 personas, y ella tenía 30 versículos allí para darle uno a cada uno. Y el diciembre 15 del 2021, ella me dijo, Jesús, este versículo Dios te lo manda a ti. Está en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, y dice, aun cuando nosotros, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo quiero decirle, hermanos, que todo lo que nosotros recibimos hoy no son por nuestros méritos, es por la gracia de Dios y la misericordia que Él tiene, de que nos escogió para que nosotros hoy fuéramos a pasar por un proceso para que hagamos su voluntad y no la nuestra. Para que el olivo pueda dar ese precioso aceite, tiene que ser triturado. La uva tiene que dar un vino excelente, tienen que ser trituradas. Pero no nos van a triturar lo suficiente como para matarnos, sino para hacernos voltear la mirada del Padre, sobre todo yo que estaba perdido, completamente pecador, sin conocer de Cristo. Y hoy yo sé, como dijo Job, que mi Redentor vive, porque mi Redentor es Cristo Jesús. Yo le doy gracias, muchísimas gracias a Dios. De verdad me siento enormemente complacido de vivir este proceso, porque si yo no paso por esta situación, Dios no me transforma ni me liberta. Cristo no hubiera hecho transformaciones en mí como ser humano. Yo ahora aprendí a valorar lo que es una familia. Aprendí lo que es tener a Dios en primer lugar. Ahora sí sé cómo es el orden de la familia.
y esperaré pacientemente, como dice su palabra. Esperaré pacientemente en Él, confiado. Y finalmente yo sé que en quien estoy confiando, porque dice su palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo he visto cómo Dios ha venido cambiando muchas situaciones en mi vida, de verme en ese pozo oscuro de desesperación, y Dios me fue moviendo, dándome paz, dándome tranquilidad, haciéndome llevar a lugares de reposo, como es este lugar donde nosotros recibimos la bendición de conocer de su palabra, ese pan de vida que necesitamos saber. Y a mí me da mucha alegría cuando vemos que ya Dios nos ha libertado, que tenemos un lugar juntamente con Él. Pero Él nos ha llamado a cumplir lo que es la gran comisión. Yo quiero decirte que si tú en estos momentos estás viviendo una situación de esta, no te desesperes. Confía en el Señor, pon sus cargas en Él. Pon sus cargas en el Señor y confía que Él te va a dar ese lugar de reposo, de descanso. Pon toda tu carga en el Señor y allí serás liberado. Yo quiero recordar acá una palabra que si alguien me está escuchando y nunca ha recibido a Cristo en su corazón, yo quiero leerte una palabra que te va a llenar de esperanza, de fe, y es el único camino. En Romanos 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo te doy gracias a mi Dios, a mi Señor Jesucristo, que me libertó, de verdad. Yo hoy confío en su promesa y ya yo sé que lo más importante es ganarse un lugar en la vida eterna, porque es allí donde nos vamos a realmente encontrar el propósito por el cual nosotros hemos venido aquí a esta tierra. Yo les doy gracias a Dios por este ministerio. También quiero agradecer que el grupo de varones de Dos Mejor que Uno, también allí hay unos varones luchando. Hay mucha gente luchando en el mundo, porque estas cosas que nos pasan a nosotros no es a nosotros nada más. Hay mucha gente en el mundo viviendo esto, pero en Cristo hay esperanza, en Cristo hay libertad. Y yo quiero finalmente concluir con una cosa que lo traigo se lo quiero relatar porque fue algo como cuando el Espíritu Santo te sorprende. Y en una oportunidad mi hijo vino acá donde estoy viviendo, mi hijo pequeño, y yo lo abrazo y le digo, hijo, ¿tú crees que tu mamá va a volver conmigo? Y ese niño en 3 palabras me dijo, papá, ella se va a cansar, te va a llamar. Yo lo creo. Y me dijo así en esa forma tan convincente que yo dije, Dios mío, esto fue una cosa tan espontánea que este niño lo dijo. Y así es como hay que creer, como un niño lo dice. En el nombre de Jesús yo oro por todos acá, de que podamos encontrar ese camino de salvación, porque ese es el camino que nos va a llevar a que encontremos primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás, que eso es todas las cosas que hemos perdido, así como a Job se las devolvieron al doble, Dios nos las va a entregar grandemente, en el nombre de Jesús. Amado Jesús, muchísimas gracias por ser esforzado y valiente. Yo oro en el nombre de Jesús que me escuches, porque fíjate que yo no iba a participar al final, como habíamos hablado, pero hay una palabra que yo te quiero compartir y esta se encuentra en Éxodo. Si la puedes buscar ahí, yo la voy a buscar aquí que estoy transmitiendo desde mi celular.
Sí, Éxodo. ¿Éxodo qué? Perdón, Jesús. Éxodo, capítulo número 23, del 30 al 32. Y esta palabra es para ti, Jesús. Justamente hoy en la mañana, dando el taller de Libertados por Jesús, estudiamos esta palabra. Y es el proceso de cómo el Señor nos va libertando de todo cuanto aquello nos apartó de su diseño para nuestra vida, para nuestro matrimonio, en donde nos llenamos de tantos ídolos sin tan siquiera hacerlo intencionalmente, sino dejándonos llevar por el fluir de la vida, moldándonos a este mundo. Pero dice Éxodo 23, del 30 al 32, y para quien no esté escuchando, que tome esta palabra, dice, poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Date cuenta, Jesús dice poco a poco. Y sabes, tú eres un milagro de parte del Señor. Tú eres un milagro del cual un día tu esposa oró, se lo entregó al Señor y hoy eres fruto de esas oraciones contestadas. Y así como un día tu esposa dio su vida por ti en oración, hoy tú estás dando tu vida por ella. Así como un día Jesucristo dio su vida por ti, hoy tú tienes la oportunidad de dar tu vida por él. Entonces dice, poco a poco los echaré delante de ti. Entonces yo entiendo que ese es un proceso del cual, aunque pase el tiempo y mis ojos no lo vean, yo sigo creyendo porque su palabra dice, poco a poco los echaré delante de ti. ¿A quiénes? El espíritu de orgullo que entró en el matrimonio, como bien decías tú, en donde me fijaba más porque no tenía las herramientas en lo que este mundo tenía que ofrecer, en proveerle para mi familia, pero descuidando por falta de sabiduría mi primer ministerio. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. El Señor te ha devuelto tu autoridad, mi amado Jesús, y ahora con la autoridad de Jesucristo a través de tu boca, el ponerte de acuerdo con el Padre para esta palabra. No harás alianza con ellos ni con sus dioses, porque hoy has aprendido que tu único Dios, tu único Señor y Salvador es Jesucristo. Damos gracias por tu vida, Jesús. Gracias por testificar. Gracias por darle la honra y gloria al Señor, porque sabemos que esta historia continuará, amado Jesús. Amén. Amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús y aquí te esperamos junto a tu familia restaurada. Amén. Porque aquí veremos en la tierra de los vivientes quien no se dio por vencido, quien te sostuvo para que no te dieras tú por vencido, ser exaltado y glorificado de lo que Él fue capaz de hacer por tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le damos gracias a cada uno por haber estado conectados. Gracias por haber estado escuchando este testimonio. Oramos que te inspire a no darte por vencido, porque hoy el Señor ha dicho, poco a poco los echaré delante de ti y te devolveré esa tierra prometida, dice el Señor. Si el Señor lo permite, nos vemos en la próxima transmisión.